Buenos días, estimados oyentes de radio. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Arranca a esta hora, es la mañana de Federico. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz en este lunes 11 de agosto de 2025. Seguimos restando los días para dar por concluida esta segunda ola de calor del verano. La AEMET actualizó anoche la previsión y adelantó al miércoles la fecha prevista. A partir de entonces se espera un descenso generalizado de los termómetros, que además podría venir acompañado de fuertes tormentas en el Mediterráneo. Galicia, Cantabria y Baleares ya experimentan hoy un descenso notable de las temperaturas máximas, aunque va a seguir haciendo calor. Hoy todas las comunidades, excepto Asturias, están en alerta por altas temperaturas. En 12 de ellas los avisos son de color naranja y en Canarias se ha activado la alerta roja. Así que muchísima precaución en el archipiélago. Esporádicamente, a partir de mediodía, podrían registrarse tormentas en puntos del interior y el norte peninsular. A esta hora en Madrid tenemos 25 grados, vamos camino de los 39, la máxima nacional en Córdoba con 43, la mínima en Pontevedra con 16. Vale, para, vamos a salir justo aquí, porque esto lo va a comer por atrás, ¿vale? Vamos a darle ahí por atrás a eso. Y estas temperaturas ponen estos días a buena parte de España en riesgo extremo por incendios, una amenaza que se ha hecho realidad en las últimas horas, además con especial crudeza en la provincia de León, asolada por varios focos. Uno de los más preocupantes, el que afecta a Las Médulas, paraje que es patrimonio de la humanidad. Hay 8 focos activos en toda la comunidad. El incendio originado en el Bierzo, en el entorno de Las Médulas, cuenta con 3 focos activos con el nivel 2 de gravedad y ha avanzado sin control, obligando al desalojo de 800 vecinos. Preocupa también la situación en Zamora, donde el incendio declarado en Molezuelas de la Carballeda ha obligado a desalojar a otras 850 personas. En Palencia, el otro foco preocupante en la comunidad se ha declarado con el nivel 1 y también preocupa su avance. Las labores de extinción se complican por las altas temperaturas, la falta de humedad y rachas de viento que llegan a superar los 50 kilómetros por hora. Enseguida vamos a ampliar esta información, pero ya les adelanto que a partir de las 9 hablaremos con el delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia de León para conocer la última hora y saber de primera mano cómo han evolucionado las llamas durante esta madrugada. Según comunicaba anoche el propio presidente Mañueco, buena parte de estos incendios parece que son intencionados. Es la mañana. Es radio. 140 días y varias amenazas de sanción han tenido que pasar para que el gobierno cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a hacerse cargo de cerca de 1.000 menores inmigrantes no acompañados que residen en Canarias. Hoy está previsto que lleguen a la península los 10 primeros, casi todos ellos procedentes de Mali, mayores de 16 años y a través de un vuelo comercial. Son los únicos datos que le podemos facilitar porque a esta hora seguimos sin conocer el destino de estos menores. El gobierno se excusa alegando que no quiere hacerlo público para evitar un enfrentamiento con las comunidades autónomas del Partido Popular, pero es del todo incomprensible que este reparto se produzca en términos tan opacos. La idea del Ejecutivo es trasladar cada semana desde Canarias en torno a 20 inmigrantes, un ritmo que daría por cumplida esta orden a inicios de 2026. Hay que aclarar que este reparto es independiente del Real Decreto aprobado por el Gobierno y convalidado por el Congreso de los Diputados para repartir por la península y Baleares a 4.400 menores que residen en centros de acogida de Canarias y Ceuta. La idea de Moncloa es iniciar esos traslados a finales de agosto, pero no hay ninguna novedad más allá de la voluntad política. Entre tanto, las llegadas de inmigrantes ilegales a las costas españolas no cesan en estos últimos días, con Ceuta como gran protagonista o como gran damnificado más bien. Centenares de inmigrantes intentaron cruzar a nado la madrugada del sábado al domingo desde Marruecos y decenas de ellos lo consiguieron, saturando aún más los ya de por sí colapsados centros de la ciudad autónoma. La pasada semana hablábamos, lo recordarán, con los guardias civiles destinados allí. Están absolutamente sobrepasados porque carecen de los medios materiales y humanos necesarios para hacer frente a estos intentos de entrada y a diario se juegan la vida en el mar, bien para impedir las entradas o para salvar
a los inmigrantes que se echan al agua sin saber nadar y se arriesgan a morir ahogados. Cuando hablamos de inmigración, un asunto cierto recurrente en verano, deberíamos hablar de esto que les estoy contando, pero la realidad es que el municipio murciano de Jumilla, igual que lo fue Torre Pacheco hace unos días, sigue acaparando las reacciones de los principales partidos de ámbito nacional. El ayuntamiento ha aclarado ya que solo se ha reservado el uso de las instalaciones públicas deportivas a actividades de este tipo, que no se ha vetado la celebración de eventos musulmanes en otras zonas públicas, pero esa explicación ha servido de poco. El PSOE ha continuado engordando esta polémica porque le resulta útil para movilizar a su electorado y desviar la atención de otros asuntos. Vox ha utilizado este tanto en su casillero para acentuar su campaña contra la inmigración de origen musulmán, y el Partido Popular pues no sabe muy bien cómo salir de una polémica donde siempre ha ido a rebufo desde el principio. Vamos a escuchar a la portavoz socialista Montse Mínguez, a Santiago Abascal y a la popular Elma Azcurra. Y es que el señor Feijóo lo ha dicho abiertamente, él quiere seducir al votante de Vox para poder llegar al poder, y le da igual si con eso tiene que institucionalizar el racismo e institucionalizar la xenofobia, e institucionalizar la islamofobia. La verdad es que yo estoy perplejo y entristecido ante una parte de la jerarquía eclesiástica, ante una parte, insisto, porque no es solo su posición en materia migratoria o frente al islamismo extremista que avanza, sino su silencio ante muchas políticas de este gobierno. A nuestros pueblos les debemos mucho, porque son más que una polémica de verano que algunos quieren resolver con paternalismos falsos y con golpes en el pecho. A ellos les debemos una política seria y de verdad. Bueno, tiempo ahora de comentar hoy en nuestro tiempo de tertulia con Alejandro Vara y Tomás Cuesta este asunto, en particular ese ataque del líder de Vox a la conferencia episcopal, no sé si puntual, fruto de la posición que tomó la pasada semana la Iglesia española al respecto, pero desde luego es llamativo en cualquier caso, dado el importante número de católicos que tiene Vox entre su electorado. Es la mañana. Es radio. Israel no va a ocupar Gaza, sino que va a liberarla de los terroristas de Hamas. La guerra puede terminar mañana si Hamas deja sus armas y libera a todos los rehenes restantes. Son algunas de las frases que ha dejado la rueda de prensa de Benjamin Netanyahu en la tarde de este domingo ante decenas de periodistas internacionales. El primer ministro israelí ha querido comparecer para justificar el plan aprobado por su gabinete el pasado viernes, que contempla tomar el control total de Gaza y que ha recibido el rechazo casi unánime de la comunidad internacional. Netanyahu ha defendido que esta es la única vía para acabar con Hamas. Ha reiterado que su país no piensa gestionar políticamente este enclave después de la guerra y ha prometido garantizar la entrada de ayuda humanitaria para la población civil, cerca de 2 millones de personas que están repartidas por la franja. Se ha filtrado que esta ofensiva comenzará dentro de 2 meses, coincidiendo con el segundo aniversario de los ataques terroristas del 7 de octubre, y sabemos que se va a ejecutar en varias fases, pero no ha trascendido mucho más, ni Netanyahu ha querido aportar más información al respecto. Parte de la cúpula militar está en contra, según medios israelíes, y también los familiares de los rehenes, que continúan manifestándose y han convocado una huelga general para este próximo domingo. Era el sonido de las calles en Israel durante este pasado fin de semana. Fuera de Israel, las críticas a este nuevo plan han sido la tónica general. La Comisión Europea ha reiterado la necesidad de firmar un alto al fuego que ponga fin a la hambruna en Gaza. Reino Unido y Alemania han paralizado la venta de armas a Israel, y España ha firmado un comunicado junto a otros 7 países europeos condenando esta nueva operación. Solo Estados Unidos ha respaldado parcialmente la decisión de Netanyahu, un desequilibrio entre partidarios y detractores que se ha escenificado hace escasas horas en el Consejo de Seguridad de la ONU. La expansión de las operaciones militares no contribuirá nada a poner fin a este conflicto, no garantizará la liberación de los rehenes, solo agravará el sufrimiento de los civiles palestinos en Gaza.
Estados Unidos apoya el derecho de Israel a defenderse del terrorismo de Hamas y, en última instancia, Israel tiene derecho a decidir lo que es necesario para su seguridad. A este pleno, que se ha saldado sin votaciones al respecto, le va a suceder hoy la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Hablarán de la situación en Oriente Medio y de la inminente reunión entre Trump y Putin para hablar de la guerra en Ucrania. El presidente norteamericano y el dictador ruso se verán este próximo viernes en Alaska, en el que será el primer cara a cara entre ambos tras varias conversaciones telefónicas infructuosas. La reunión no está exenta de polémica por dos detalles en concreto. Por un lado, la ausencia de Zelensky en las negociaciones y por otro, la posibilidad de que la integridad territorial de Ucrania forme parte de la negociación, un escenario que ha puesto sobre la mesa el propio Trump. Muchos rusos han muerto, muchos ucranianos han muerto, así que estamos analizando eso, pero en realidad estamos buscando recuperar algunos y hacer algunos intercambios. Es complicado, en realidad no es fácil, es muy complicado, pero vamos a recuperar algunos. Vamos a hacer algunos intercambios. Habrá un intercambio de territorios para el beneficio de ambos. Este domingo las principales potencias de la Unión Europea han respondido a esta amenaza a través de un comunicado en el que exigen que Zelensky forme parte de la negociación y rechazan que la soberanía nacional de Ucrania pueda ser moneda de cambio. Por cierto, que España ha quedado fuera de todas estas reuniones y pasos importantes que se han dado en las últimas horas. No estuvo el sábado representada en la reunión A3 entre Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, y tampoco estampó su firma en el comunicado que firmaron este domingo Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión, Finlandia, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Polonia. Solo consta la referencia de la llamada telefónica entre Sánchez y Zelensky que hizo pública el sábado el propio presidente del gobierno para reiterarle su apoyo al mandatario ucraniano. Da la impresión de que ya nadie tiene en cuenta a España para los retos diplomáticos más importantes, una imagen de debilidad que ha querido contrarrestar Moncloa, anunciando la agenda exterior que le espera al presidente cuando regrese de sus vacaciones en La Mareta. Con este asunto vamos a iniciar el repaso por otras noticias que nos deja este lunes 11 de agosto con la ayuda de Silvia Ribeiro y Sergio Veras. El Gobierno reactiva la agenda del presidente en respuesta al vacío de la comunidad internacional a Sánchez. Este fin de semana, Moncloa ha anunciado que se reunirá con el primer ministro británico Starmer el 3 de septiembre. Será la primera vez que ambos protagonicen un encuentro bilateral en Downing Street. Será además el pistoletazo de salida a una larga lista de viajes al extranjero. También en septiembre Sánchez acudirá a la apertura del nuevo periodo de sesiones de la ONU en Nueva York. Ya en octubre acudirá a un encuentro de líderes de la Comunidad Política Europea en Copenhague y a una cumbre informal con los socios de la Unión. Además, asistirá en Bruselas al Consejo Europeo. A partir de noviembre, el presidente viajará a Brasil a la cumbre del clima y de ahí volará a Colombia para asistir a una reunión entre países de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Participará en Sudáfrica en la cumbre del G20 y se verá con la Unión Africana en Angola, antes de cerrar el año en una nueva reunión del Consejo Europeo en Bruselas. Bueno, todos estos viajes sin duda le van a venir muy bien al presidente para huir de los casos de corrupción que afectan a su partido, a su gobierno y a su familia y que se van a reactivar a la vuelta del verano, aquellos que ya llevan tiempo cociéndose en los tribunales y otros de reciente llegada. La fontanera del Partido Socialista Leire Díez y el empresario Pérez Dolcet se reunieron con el fiscal Estampa. Según el diario ABC, ambos le ofrecieron ayuda gubernamental en los litigios que mantiene con la Fiscalía General a cambio de información comprometedora sobre sus compañeros de anticorrupción y datos sobre algunas causas que investiga esa Fiscalía. Estampa grabó el encuentro. No era la primera vez que las cloacas socialistas intentaban chantajear a un fiscal. Lo habían hecho anteriormente con el fiscal Grinda, que en su caso rechazó asistir al encuentro. La reunión de Leire Díez, Pérez Dolcet y Estampa se produjo el 7 de junio, cuando la prensa ya había empezado a publicar informaciones sobre la trama y el fiscal tardó varias semanas en poner en conocimiento de sus superiores ese encuentro que hoy se encuentra judicializado. Además, el diario La Razón ha accedido a nuevos audios intervenidos a Koldo García. En ellos el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, reprocha al exasesor de Ábalos el poco caso que le hace. En las grabaciones el agente también hace referencia a la relación de Koldo con el constructor de la empresa levantina, José Ruz, imputado en la causa y que según las investigaciones tuvo en nómina a Koldo tras su salida del ministerio. Si yo fuera un empresario reconocido
que me hubiera contratos con conexiones internacionales, perdería el culo en llamarme, pero como soy un pingaillo, muerto de hambre, como dicen aquí en mi pueblo, pues entonces pasa de mí. Pero bueno, te voy a decir una cosa, el Señor está arriba y lo ve todo, ten cuidado a ver si algún día te cae un rayo cerca para asustarte. Entre tanto, qué sórdido todo, de verdad. El Partido Popular sigue ampliando su ofensiva contra el gobierno por el contrato con Huawei, además de pedir la comparecencia de varios ministros. Exige que Bruselas y las administraciones públicas españolas fiscalicen los términos y las consecuencias de ese documento. En España, el Partido Popular ha solicitado al Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano que fiscalice todos los contratos adjudicados por el gobierno a Huawei durante los últimos 5 años. Y en Bruselas, Dolors Montserrat ha pedido a la Comisión que analice las consecuencias que puede tener ese contrato en materia de seguridad. Los populares consideran que viola las recomendaciones europeas en materia de seguridad tecnológica y de protección de datos sensibles. Mientras, Estados Unidos ha dado un mes de plazo a España para que rompa el contrato con la compañía china y amenaza con romper la colaboración en materia de inteligencia. Por su parte, el entorno diplomático del gobierno comunista de Xi Jinping y la prensa local aplauden la resistencia del gobierno de Sánchez ante las presiones del PP y de la comunidad internacional. Escuchamos a Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda de los Populares. Sánchez y su Ejecutivo están poniendo en riesgo tanto la seguridad nacional como la de nuestros socios y aliados europeos y americanos. Hemos conocido cómo el Ejecutivo ha contratado materias sensibles con empresas chinas como Huawei o Hikvision. Hablamos del ámbito de las escuchas judiciales o de la vigilancia de las infraestructuras críticas de la frontera sur de Europa, como son Ceuta y Melilla. También nos han advertido del riesgo de espionaje que corremos con estas prácticas y la incertidumbre de los ciudadanos cada día es mayor porque el Gobierno no da explicaciones. A partir de las 8:10 aproximadamente hablaremos con Florentino Portero, analista internacional y colaborador de esta casa. Le vamos a preguntar por este asunto y también, ya que tenemos ocasión, por la polémica decisión que ha tomado el gobierno de España vetando la compra de cazas F-35 estadounidenses. El diario El País lo desveló la pasada semana y hoy el diario ABC ofrece más detalles al respecto. Sí, según publica ese diario, la renuncia a esos aviones caza obedece a las presiones ejercidas desde Sumar al socio mayoritario del gobierno. El objetivo del partido de Yolanda Díaz consiste en que España se desconecte de Estados Unidos a pesar de los riesgos que entraña el plan. Tras la ruptura con Israel, en lo que a compra de material militar se refiere, el Ministerio de Defensa aún no ha encontrado una alternativa a los F-35. Con esta decisión del Gobierno, la situación de nuestro ejército queda comprometida ante las dificultades de encontrar otros aviones de ala fija que puedan despegar desde los portaaviones Juan Carlos I o Príncipe de Asturias, ambos con un largo de pista escaso. Es la mañana. Es radio. Y en deportes, cuenta atrás para el regreso de la Liga. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Manita del Barça en su último amistoso de pretemporada. Los culés se han llevado el trofeo Joan Gamper al golear por 5-0 al Como, con dobletes de Lamine Yamal y de Fermín. Un partido marcado por las declaraciones de Ter Stegen, que habló como capitán azulgrana después del expediente que le había abierto el club. El meta alemán apuesta por enterrar el hacha de guerra y mirar hacia adelante. Respecto a mí personalmente, creo que ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo, y ahora es momento para mirar hacia adelante. Ahora tenemos una plantilla con mucho carácter, con muy buena energía, tanto dentro del vestuario como fuera, y con estos colores esperemos que tengamos éxitos y podemos haceros orgullosos a vosotros. Os estimo, culers. Visca Barça y visca Cataluña. Además, el Real Madrid juega mañana ante el Tirol en Austria y lo va a hacer sin Eduardo Camavinga, que sufre un esguince de tobillo y se une en la enfermería blanca a Jude Bellingham, Endrick y Mendy. Ya está en Madrid el italiano Giacomo Raspadori, que es el séptimo fichaje del Atlético para esta temporada, a la espera de que el club colchonero haga oficial su contratación en principio hoy mismo. Y en el Betis, grave lesión de Isco, que va a estar unos 3 meses de baja después de la dura entrada que sufría en el amistoso del sábado frente al Málaga en la Rosaleda. En polideportivo, Alex Palou se ha proclamado por 4ª vez campeón de la IndyCar. Es el tercer título consecutivo para el piloto barcelonés, que ha terminado tercero en el Gran Premio de Portland. Y en tenis, sufrida victoria de Carlos Alcaraz ante Sumur en el Masters de Cincinnati, en la vuelta a la competición del murciano 28 días después.
Unos segundos pasan de las 7:30, una hora menos en Canarias. Es lunes 11 de agosto de 2025. Siguen escuchando Es la mañana de Federico en Es Radio. Hoy todas las comunidades, excepto Asturias, están en alerta por altas temperaturas. En 12 de ellas los avisos son de color naranja y en Canarias se ha activado la alerta roja. Se alcanzarán los 40 grados allí en el archipiélago. En teoría, esta ola de calor termina el miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología ha anticipado su final, descenso térmico que ya empezarán a notar desde hoy en puntos de Galicia, Cantabria o Baleares. Les cuento que esporádicamente, a partir de mediodía, podrían registrarse tormentas en puntos de Aragón, de Navarra y de la Comunidad Valenciana. A esta hora en Madrid tenemos 25 grados, camino de los 39, la máxima nacional en Córdoba con 43, la mínima en Pontevedra con 16. Alguien, como le he dicho al Guardia Civil, esto es un tema de salud. Aquí hay niños y gente mayor. Aparte de mi caso, que me lo estoy comiendo, ¿vale? Pero no, es que mis niños se están poniendo malos. Claro. Es que no pueden respirar. Están mareados. Tengo un bebé de 10 meses que ya no puede más. Una de 1 año y una de 6 años que está que no puede, está mareada. Vale, una vez que hemos trasladado... Agua tenemos, pero es que no podemos respirar. ¿Qué hago? ¿Me la saco muerta de aquí o qué? No, sí, yo me llevo... Vaya vergüenza de la Renfe. Vaya vergüenza de país. Esto no puede ser. Pero bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos relevando. ¿Queréis salir? Pero tened cuidado. Bueno, pues esto que están escuchando son las quejas de algunos de los pasajeros que este domingo se quedaron tirados a la altura de Córdoba por una nueva incidencia en la red ferroviaria de alta velocidad que une Madrid y Andalucía, un tren que iba camino de Cádiz, desde la capital de España. Semana tras semana se repite la misma historia, se repiten los mismos testimonios, las mismas imágenes, los mismos cabreos. El pan nuestro de cada día es que la duda ya no reside en si esto ocurrirá o no, sino simplemente dónde ocurrirá y a quién le afectará, quiénes serán los damnificados, aunque desde luego el ministro del ramo no parece estar muy preocupado por estas incidencias. Y es que Óscar Puente está estos días por Alicante, tal y como él mismo ha revelado, subiendo un vídeo de los fuegos artificiales en Altea. El día anterior, también a través de Twitter, ya saben que es su medio de comunicación predilecto, había elogiado el aumento del número de viajeros que optaban por los trenes de alta velocidad para desplazarse entre los años 2021 y 2025. Claro, no pocos usuarios, además de las incidencias, de las permanentes incidencias y fallos en la red, les recordaban que en buena parte esos datos son posibles gracias a las compañías privadas con las que mantiene un enfrentamiento desde hace tiempo el ministro por los precios bajos. Bueno, el Partido Popular ha pedido su comparecencia en el Congreso para que rinda cuentas por estos fallos y también quieren conocer los populares en detalle los motivos por los que la SEPI entró en Talgo. Ya saben que el gobierno cedió esta compañía al Partido Nacionalista Vasco, lo oficializó tras una reunión que mantuvieron el pasado mes de julio en Moncloa el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Manuel Pradales. Va a ser gestionada a través de un consorcio vasco y para facilitar la operación el gobierno utilizó a la SEPI. Hoy publica el diario ABC que fue el ministro Óscar Puente quien convenció a Pedro Sánchez a pesar de las reticencias que había manifestado Hacienda, que no veía rentabilidad financiera en esta operación. Bueno, ahora cuando son las 8 menos 25, una hora menos en Canarias, vamos a iniciar el repaso por otras noticias que nos deja la jornada con la ayuda de Silvia Rivero y Elena de Blas. Echando un vistazo, Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Dani. A la última hora de los incendios que tenemos activos. Hay varios incendios que están amenazando en estos momentos distintos puntos de la península. Preocupan los de Castilla y León, Navarra y Galicia. En León, donde está trabajando la UME, hay 5 fuegos activos que afectan al entorno de las Médulos, en la comarca del Bierzo, patrimonio de la humanidad, y donde han sido evacuados 700 vecinos. Otro incendio en Zamora ha obligado a evacuar a unas 200 personas en Molezuelas de la Carballeda y en Cubo de Benavente. En Carcastillo, Navarra, las llamas avanzan sin control, aunque sin riesgo para la población, y se prevé que pueda ser controlado este incendio en las próximas horas. Y por último, en Galicia, en las últimas horas se daba la alerta en Maceda, Orense, aunque los efectivos han logrado
logrado frenar las llamas. Las miradas se centran ahora en Chandreja de Queija, en el macizo central lorenzano que afecta a 900 hectáreas. Los bomberos y las autoridades señalan que las consecuencias del incendio en la mezquita de Córdoba podrían haber sido mucho peores y destacan la rapidez de actuación para evitarlo, así como el conocimiento y constantes simulacros que realizan los equipos de emergencia. El suceso también ha dejado reacciones públicas durante el fin de semana, no exentas de polémica. María Yuste, buenos días. Buenos días. 2 días después del incendio de la mezquita Catedral de Córdoba y tras comprobar que no se han producido graves daños en la estructura general del templo, la polémica está en las palabras del alcalde de Córdoba, José María Bellido, que tras felicitar a los bomberos hablaba de compartir los gastos de la reparación de la mezquita. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, tendía la mano de la Junta de Andalucía para colaborar en las tareas de limpieza y restauración. Y luego, evidentemente, pues cuando se conozca el alcance de los daños, pues habrá una primera intervención pues para limpiar lo más básico, del humo, lo que es los trabajos de limpieza, y a continuación pues se hará el correspondiente proyecto de restauración, conservación y puesta en valor que se afrontará y que para eso estamos nosotros aquí. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, se ha cuestionado las declaraciones del alcalde. Dice que lo deben pagar los responsables. Creemos que en este caso quien haya causado y quien haya sido el artífice de esta negligencia debe de correr con los daños causados y no nos podemos hacer todos responsables de lo ocurrido. Mientras, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Tony Valero, ha cargado contra la derecha por, según él, celebrar el incendio. Vimos cómo la ultraderecha salió en redes sociales a celebrar el incendio y a soltar soflamas racistas e islamófobas. La ultraderecha no entiende ni respeta a la sociedad andaluza, que se reconoce en su pasado andalusí y musulmán y que en el presente quiere una sociedad plural. Ahora continúa la investigación de las causas. Desde la plataforma Mezquita Catedral, su portavoz Miguel Santiago ha pedido que se conozcan con claridad y ha apuntado a una mala gestión por parte del Cabildo Catedralicio. La presencia de fotos y pancartas en favor de los presos de la ETA han vuelto a aparecer durante las fiestas de Vitoria. Una imagen que se repite año tras año en las distintas celebraciones del País Vasco. Las víctimas denuncian el silencio y también la pasividad de las instituciones. La alcaldesa de Vitoria, Maider Echevarría, señalaba que los operarios han retirado metros y metros de pancartas, aunque se negaba a condenar los hechos y se limitaba a enmarcarlo dentro de una politización, dice, de las fiestas. A mí con este tipo de pancartas que algunos colectivos han puesto cada día, pues decirlo, no, es que no me gusta que se politicen las fiestas, es que las fiestas son de todos y de todas, y más allá de la intención política que tengan algunas personas, reivindicar que estas fiestas son de todas las personas que vivimos aquí, de todas las personas que vienen a visitarnos, y por lo tanto no me gusta en ningún caso que se politicen las fiestas. La Fiscalía sale al rescate del exjuez Baltasar Garzón, expulsado hace más de una década de la carrera judicial por prevaricar, y pide al Ministerio de Justicia una batería de medidas que incluye borrar sus antecedentes penales y una reparación integral. Además, el Ministerio Público en su escrito respalda que se le conceda una compensación adecuada por lo que considera un daño sufrido. La ley del solo sí es sí, impulsada por el Gobierno, rebaja la condena al violador de 2 mujeres en Baleares. El Supremo ha confirmado la reducción de 4 años de prisión al aplicar la norma estrella de Irene Montero cuando era ministra de Igualdad. Las agresiones tuvieron lugar en la localidad mallorquina de Campos en el año 2002 y dejaron graves secuelas físicas y psicológicas a ambas víctimas. Mientras hubo recuento oficial, más de 1.300 agresores sexuales se habían beneficiado de la norma y se llegaron a contabilizar más de 120 excarcelaciones. Morante de la Puebla sufrió una cornada en una corrida en la plaza de Pontevedra. Durante la faena de muleta en el primer toro de la tarde, el sevillano sufrió una cogida de pronóstico grave con 2 trayectorias en la cara interna del muslo derecho. El torero fue intervenido y los médicos estiman que esté fuera de los ruedos entre 10 y 15 días. Además, este percance corta una de sus mejores temporadas y una larga racha de éxitos que le habían convertido en el rey de la temporada. Fuera de España, el senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe, tiroteado el pasado mes de junio, permanece en estado crítico pero estable tras enfrentarse este fin de semana a una nueva complicación médica. Según ha informado su mujer María Tarazona a través de Instagram, el senador está superando esta nueva recaída. El aspirante presidencial continúa en cuidados intensivos y su pronóstico es reservado.
En Turquía, un terremoto de magnitud 6.1 en el noroeste del país deja al menos un fallecido y 29 heridos. El epicentro, localizado en la ciudad de Sindirji, ha provocado el derrumbe de al menos una docena de edificios. Minutos después de este primer terremoto se produjeron varias réplicas de magnitud 6.6. El presidente turco ha expresado sus condolencias a los afectados y asegura que se están tomando las medidas necesarias en materia de ayuda. Estas declaraciones pasarán a la historia como un monumento permanente a la mentira y falsedad que emplea el gobierno supremacista de los Estados Unidos, quienes pretenden desestabilizar la paz del pueblo de Venezuela. Nos acusan de narcotraficantes, pero esto es una semejante atrocidad, una innoble narrativa que busca posicionar una mentira como verdad. El ejército de Venezuela responde al gobierno de Donald Trump tildándole de mentiroso, asegurando que la acusación de Washington que le relaciona con el narco es falsa. El presidente colombiano Gustavo Petro apoya al régimen de Maduro frente a la decisión de Estados Unidos de emplear la fuerza si es necesario contra los cárteles. Así viene la actualidad este lunes. Ahora, Silvia, momento de irnos a la Mutua. ¿No crees, Dani, que en general coger el coche es comerte un atasco? A veces da igual a donde vayas, sea al trabajo, atasco, al pueblo, atasco, a la playa, otro atasco más, en fin, que nos tienen contentos con el tráfico o no. Pero es peor aún que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por ti cuando, por ejemplo, te quedas tirado en la carretera. Así que yo lo tengo muy claro, es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55, 91 555 55 55. Vente a la Mutua y todos contentos. Una pausa y repasamos la prensa económica del día. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. ¿Cuáles son los principales titulares de la prensa económica? Bueno, pues tenemos cositas muy variadas en el día de hoy en la prensa. Si te parece, arrancamos como siempre con Libre Mercado. Libre Mercado en el que, si es lunes, tenemos que contar con el artículo de José María Rotellar. Con acuerdo o sin él, los aranceles siguen siendo un error, nos dice el profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y el director del Observatorio Económico de esa universidad, y nos añade, dice, Estados Unidos y la Unión Europea cierran un pacto arancelario que evita subidas mayores, pero mantiene el riesgo del proteccionismo. Es un análisis el que nos ofrece José María Rotellar, donde nos cuenta cuáles son los verdaderos riesgos que está asumiendo la economía europea y, por tanto, también la española respecto a las políticas proteccionistas que están llegando, además con mucha incertidumbre y con golpes de bravuconadas de parte del señor Donald Trump. Más asuntos que quieras destacar. También en Libre Mercado es necesario recordar y comentar, pues así se queda Hacienda con más del 40% de tu salario, un análisis en el que vemos sobre todo cómo está esquilmando a la clase media, una clase media que, igual en Libre Mercado podemos leer, con Milei ya alcanza casi al 40% de la población, bajando la pobreza a un ritmo que no se veía desde hacía muchas décadas. Con Milei la clase media ya alcanza el 39% de la población y baja la pobreza. Otro análisis del éxito económico de Javier Milei en Libre Mercado. Luego tenemos un artículo muy interesante, muy llamativo, en Expansión, que se titula Las 9 lecciones de OPAs hostiles para BBVA y Unicredit, las dos compañías que mantienen ahora mismo OPAs hostiles y que, bueno, pues lo que nos dice este reportaje son pues 9 claves que debería tener cualquier compañía que pretenda hacer una OPA hostil, donde se genera por el lado de la opada la intención de poner en marcha una maquinaria que lleve a subir el precio de la acción durante el periodo de formación de la oferta, aprobación por parte de los reguladores y finalmente plazo de aceptación, y por otro, esas interferencias, a menudo cuando hablamos de grandes empresas del Estado, que también puede terminar por malograr esa
esa operación. Las 9 lecciones de OPAs hostiles para BBVA y Unicredit. En El Economista, que hoy sale en formato digital únicamente y 5 días, que sucede lo mismo, en El Economista nos cuentan cómo el IRPF sin ajustar al IPC anual, el alza de sueldos desde 2023, el gobierno de coalición progresista de Sánchez se presenta como el aliado de la clase media, pero hay un elemento que hace que se generen ciertos desequilibrios fiscales entre las clases medias frente a las altas, la no deflactación del IRPF. Bueno, pues de nuevo nos explican cómo funciona este mecanismo que nos ha convertido en cada vez más pobres, gracias a que el Ejecutivo se ha beneficiado de una manera extraordinaria de esa inflación al no deflactar la tarifa, y por ese motivo Hacienda pues nos mete cada día más la mano en el bolsillo. Y está en cifras récord de recaudación. Desde luego, antes nos metía la mano hasta el codo, ahora ya llega hasta el hombro. Y en 5 días, la lista de agravios de Trump contra España, de las lenguas cooficiales en el cine a las farmacéuticas, pasando por la tasa Google y Airbus. Está analizando cuáles son los sectores que pueden verse más afectados precisamente por esas políticas arancelarias. Es verdad que este tema es un tema importante y que preocupa, y que está generando mucha incertidumbre. También hay que decir que, pese a esta situación que atraviesa el mercado con una incertidumbre creciente en materia arancelaria, tenemos los mercados internacionales, igual que el nacional, en máximos. Y esto, bueno, pues parece una situación ciertamente anómala que habrá que ver cómo va evolucionando. Tenemos que monitorizarlo, porque si estamos en máximos y con mucha incertidumbre, con unos índices en sus momentos más caros probablemente de la historia, cuando algo está muy caro, muy caro, llega un momento en que tiene que hacer la famosa reversión a la media, bajar para quedarse en la media histórica. Bueno, pues para monitorizarlo te espero a partir de las 9 con la apertura de la bolsa. Aquí está. Hasta entonces, Luis Fernando. Ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad y nosotros a las 8 en punto volvemos. Es